Y ahora sí ya estaríamos en el punto 12, aprobación si procede la modificación de créditos número 8 en su modalidad de transferencia de créditos, que yo creo que ya lo ha explicado el alcalde todo, o sea que podemos proceder a la votación. Sí, bueno, hablando un poquitín de los tres, yo voy a votar a favor de la modificación de créditos, pero quiero también, dado que el alcalde ha tenido una forma de exponer los tres temas a su manera, pues oye, hay que agradecerle mucho el trabajo que ha hecho el equipo de gobierno y los trabajadores municipales, porque parece que lo ha hecho el equipo de gobierno y los trabajadores municipales, y en todo caso pues da mucha pena que no hayan tenido la misma eficacia para conseguir la subvención de idiomas. O sea, es que me parece que cuando se consigue una subvención no se puede decir que eso sea un trabajo denodado de no se sabe quién. Esto es algo que entre todos el ayuntamiento considera, todos los que participamos en el ayuntamiento tenemos algo que decir, y aplicarse todos los éxitos al equipo de gobierno pues me parece que no es lo más apropiado, pero en caso de que se apliquen los éxitos, que se aplique también los fracasos, por ejemplo, en las subvenciones que no obtiene, que no consigue. Pero no obstante, estoy de acuerdo con la información suministrada y también con la modificación de créditos de la transferencia de créditos. No me cabe ninguna duda que los fracasos habrá voluntarios para adjudicárnoslos, no me cabe ninguna duda. Cuando se pide una subvención, evidentemente la iniciativa de pedir una subvención le corresponde al equipo de gobierno. Eso no es algo que se suele debatir en la comisión informativa. Y, bueno, hasta ahora, hasta donde yo sé, en estos 2 años, ningún concejal que no sea del equipo de gobierno me ha sugerido que pidamos una determinada subvención. Nadie, no sé si no me equivoco, nadie nos ha sugerido que pidamos una determinada subvención. Entonces, agradezco el trabajo de los técnicos del ayuntamiento, porque hay un esfuerzo que quiero reconocer para pedir y para conseguir muchas subvenciones. El dinero no cae del cielo, como podéis imaginar, y menos ahora. Hay una competencia encarnizada por los diferentes ayuntamientos para conseguir las subvenciones, y el conseguir una subvención aseguro que es un éxito. Siento que lo tenga que decir así, pero es cierto. Es decir, en la consecución de subvenciones no ha participado los otros concejales. Eso es así. Te tengo que decir, por otra parte, que no hay ningún fracaso en la no consecución de la subvención de la Escuela Oficial de Idiomas, porque es que no hay subvención. Es decir, lo que estamos hablando es que yo ni quito ni pongo al gobierno vasco en cuanto a cómo usa nuestros dineros, los dineros de todos, pero concretamente es una subvención que ha existido durante muchos años y este año ha desaparecido. Es decir, no es competencia nuestra el decidir qué subvenciones aparecen o desaparecen. Es que no podemos concurrir, no la podemos pedir porque no ha habido convocatoria. Yo quiero que el ayuntamiento saque todas las subvenciones que pueda. Eso lo tengo muy claro, para hacer lo que tenga que hacer. Pero en todo caso no es bueno echar las campanas a vuelo cuando se consigue una subvención, porque cabría la posibilidad de, en un determinado momento, hacer un recuento de cuántas subvenciones se han conseguido y cuántas subvenciones no se han conseguido, cuánto dinero se ha conseguido en subvenciones y cuánto no se ha conseguido. Y claro, todo eso, pues llevar esa cuenta a mí me parece que no es lo propio de un ayuntamiento. Un ayuntamiento, cuando debate, consigue una subvención y lo consigue el ayuntamiento, y el ayuntamiento somos todos. El grupo que gobierna y el grupo que no gobierna también es el ayuntamiento. Así lo considero. Yo no he excluido a nadie del ayuntamiento, pero en la concepción, en la petición de subvenciones, creo que coincidirás conmigo que quien participa es el equipo de gobierno y los técnicos del ayuntamiento. Eso sabes que es así. Agitz. Igual bigarren puntu honetan abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Ester? Eskerrik asko.